Javier, ¿nos podrías contar en qué consiste una cirugía de reasignación de género? Sí, claro. Es en hacer una vaginoplastía en mujeres trans que nacieron como hombres y quieren ser mujeres, se hace vaginoplastía. Y en hombres trans, personas que nacieron como mujeres que quieren ser hombres, hacer una faloplastía. Ok. Doctor Javi, ¿existe solo vaginoplastía y faloplastía o hay alguna otra cirugía de reasignación? Hay muchos tipos de cirugías, más bien de técnicas quirúrgicas para hacer una vaginoplastía y también existen técnicas para hacer faloplastías. Sí, son varias. Doctor Javier, duda, ¿todos somos aptos para hacernos este tipo de procedimientos o cómo se podrían catalogar? No, hay una serie de lineamientos que necesitan cumplir antes de someterse a una cirugía de reasignación de sexo. Si quieren saber más sobre la cirugía de reasignación de sexo en mujeres trans y hombres trans, por favor métanse a ver El Universo Chulo, el mejor podcast de Guadalajara, para que estén bien informados. Bienvenidos todas, todos a Universo Chulo, el podcast donde cada episodio tiene espuma, fondo y sabor a diversidad y comunidad. Aquí hablamos de todo lo que nos mueve, nos duele, nos enorgullece y nos hace únicos, como tú, como yo, como todos. Prepárate para un episodio donde como cerveza artesanal se toma en serio, pero se disfruta ligero. Bienvenidos a Universo Chulo. Amigos, amigas, amigues, bienvenidos a un episodio más de Universo Chulo. Estamos contentísimos como cada miércoles de estar con ustedes. Síganos compartiendo con sus amigos, con su familia para seguir creciendo esta comunidad. Sofi, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo amaneciste hoy? También ¿Cómo bien, va la con vibra muchas del día? ganas y mucha disposición y nerviosísimo, te lo he de confesar. Nerviosísimos estamos. Pero antes de presentar a nuestro invitado, a mí me gustaría abrir este episodio con una chelita, no sé qué les parezca. Okay. Estas son las bienvenidas que a mí me gustan. Sí, hay que empezar. Ahorita les presentamos a nuestro gran invitado. Sí. Es doctor. Ay, trae unos temas que Sí. bueno, amigos, a mí me va a explotar la mente, pero vamos. Sí, para que nos saques de muchas dudas. Muy bien. Pero primero, Javier, me gustaría que probaras esta cerveza y me platiques, ¿te gusta? ¿Qué te parece? Algo breve. Está muy rica. Muy buena. Es una chulada de chela. Una chulada, de hecho. ¿Me pasas tu vaso? Vamos para cambiarlos. Ay, diario. Amigos, para seguir creciendo esta comunidad, compártanos, suscríbanse en YouTube, porfa, síganos en Insta, todas las redes disponibles, todo por favor. Escúchenos en Spotify, por favor. Lit. Aparte, lo que le decía ahorita Antonio, que en Spotify ya se ven nuestros videos, nuestras caras preciosas. Está extraordinario. Salud a los Salud porque estás aquí hoy. Bueno, pues como Sofi les prometió, vamos a presentar a nuestro invitado. Su nombre es Javier Saldate, es doctor. Preséntate, amigo. Hola, mucho gusto. Primero, qué honor que me invitaran. Y gracias a toda su audiencia, la verdad, fan de su podcast. Universo Chulo está increíble. Desde el capítulo 1. Desde el capítulo 1. Pues yo soy residente de urología del Hospital de Occidente, Soquipan, y me quiero especializar en andrología, que es una alta especialidad, aparte de la urología, que ya más adelante les iré diciendo todo de lo que consiste respecto a lo que vamos a hablar en el podcast. Muy interesante, no existe aquí en México, solo en ciertos lugares. O sea, que sepan que Javier es mi amigo, entonces me contó esta parte, le propuse a Sofi. Y la neta es que está bien chingón. Y, o sea, siento que en la comunidad LGBTIQ+ tenemos muchas dudas al respecto. Y no solamente la comunidad, yo creo que todo el mundo nos dimensiona de lo que vamos a hablar hoy y de todas las preguntas que pueden surgir. Espero contestarlas todas y que todo salga bien. ¿Con qué tema te gustaría empezar? Ustedes díganme lo que Yo ustedes quisiera quieran. saber algo. ¿Cómo decides convertirte en urólogo? O sea, ¿cómo...? Para ver pitos y ya. De hecho, está chistoso porque... urólogos todos. Yo desde séptimo semestre, que te estoy hablando ya que son 13 años o 11 años, yo tuve un maestro que nos dio urología, que en séptimo semestre ya te dicen las prácticas quirúrgicas, que es urología. Y desde que vi a mi maestro, el tema que nos dio y lo que es, que él es andrólogo, es de los pocos andrólogos de Guadalajara, de México, dije, esto es lo que quiero hacer. Jalo. Totalmente esto es lo que quiero hacer. Entonces me he dedicado toda mi vida laboral, desde séptimo hasta ahorita donde estoy, en ser andrólogo. Ya fui a Barcelona, al
al Hospital Puigverd, que es donde está andrología, donde está el fellow de andrología, y es mi tirada y voy para allá. Y desde ahí me enamoró, la verdad, de las historias que nos contaba de cómo reconstruía penes kenianos que les explotaban bombas, cómo le reconstruía el pene completo, toda la fertilidad masculina, todo eso se me hizo interesante. O sea, ¿el andrólogo está basado en el aparato reproductor masculino? La urología es la subespecialidad encargada de todo el aparato genital masculino y todo el aparato urinario. Riñón, uréter, vejiga, pene, testículos, próstata. Y aparte, malamente somos conocidos como los ginecólogos de los hombres. ¿Por qué? Porque también vemos niños, vemos mujeres. Entonces, por eso malamente. Y la andrología es como el alta especialidad de la urología que se dedica a toda la fertilidad masculina, todo lo hormonal masculino, que ahí entra prótesis de pene, cambio de sexo, hombre-mujer, mujer-hombre, y todo lo que tenga que ver con la fertilidad masculina. Entonces está muy, muy interesante. A mí me apasiona muchísimo este tema. Y, perdón, ¿qué paciente podría requerir una prótesis de pene? Las prótesis de pene se ponen pacientes que tienen disfunción eréctil. O sea, pacientes que ya no tienen erecciones, se les ponen prótesis de pene. Hay dos tipos de prótesis: rígidas y semirrígidas. Las rígidas casi siempre están como en una semierección, porque son como dos varillas. Y ya el paciente simplemente dobla el pene para que esté abajo. Y cuando quiere tener relaciones, lo desdobla y el pene ya está erecto. O sea, como con una bisagra. Llamémosle bisagra. Como un popote. Y lo más moderno hasta ahorita, las Ferraris de las prótesis, son las prótesis de 3 elementos. El pene está compuesto por dos tubos huecos, que son los cuerpos cavernosos, que por ahí entra toda la sangre y se erecta el pene. En estos casos, pues obviamente no hay una buena entrada de sangre. Entonces lo que hacemos, para darme a entender, metemos como 2 globos ahí, esos huecos cavernosos, una válvula en el testículo que solamente la siente el paciente y sabe dónde está el paciente, y un reservorio en la ingle con agua. Entonces el paciente, cuando quiere tener relaciones sexuales o quiere tener el pene erecto para lo que sea, abre la válvula, entra el agua y se erecta el pene. Termina de hacer lo que tengan que hacer, cierra la válvula, sale el agua se regresa a la bolsita y el pene se baja. Está increíble. Wow. Es una maravilla durísima. Wow. O sea, es como abrirte la llave y cerrarte la llave. Casi. Oye, a ver, espérame, voy a abrirla. Y la verdad, el reservorio no se siente, bueno, solamente lo siente el paciente, sabe dónde está. O sea, está muy bien escondido entre los 2 testículos, entonces está muy padre. Qué chingón. Javi, pregunta, ahorita hablando de esto. O sea, los pacientes que tienen disfunción eréctil, que tienen una de estas 2 tipos de prótesis, ¿tienen orgasmo? O sea, ¿llegan al orgasmo? Sí. O sea, aquí usamos completamente tu pene, simplemente ponemos la prótesis, pero la sensibilidad, la eyaculación, el orgasmo, para empezar, es mental. Creemos malamente que el orgasmo es el eyacular, o en mujeres el venirse. No, el orgasmo es mental completamente. Obviamente hace sinergia con la eyaculación y todo eso, pero eso de si pueden tener orgasmo, que es eyacular, no. El orgasmo es mental y la eyaculación pues sigue ahí. Y la sensibilidad igual, entonces... O sea, la disfunción eréctil no está relacionada con no poder eyacular o con no tener un orgasmo. Disfunción eréctil solo significa no poder erectar el pene. Ya sea por cuestiones médicas, psicológicas. Wow. Sí. Anota. Por si algún día lo necesitas, amigo. De hecho, es más común de lo que crees en pacientes jóvenes, porque ya está visto científicamente que el tener relaciones sexuales para un hombre es un factor estresante durísimo. Conozco a todos los hombres que dicen, ay, todas mías, yo puedo todas, y duro 1 hora, 2 horas. Pero la realidad... Heteros generalmente, siento yo. La realidad es que siempre hay un factor psicológico previo a tener relaciones, porque entra le gustará cómo lo hago, mi tamaño, está muy grande, muy pequeño, su ex lo hacía mejor, me voy a venir rápido, no voy a tardar, no voy a tener erecciones. Y la verdad, todo eso se ve en la erección del paciente. Y si a un hombre antes de la relación sexual el pene baja, pierde la erección, no hay poder humano que vuelva a tener la erección. O sea, la mente es muy, muy fuerte. Entonces sí existe mucha disfunción eréctil en pacientes jóvenes, pero psicológica. O sea, esto es psicológico, no es algo orgánico como por diabetes o alguna enfermedad. Más bien es algo psicológico y es común. O sea, se puede decir como un estrés
pretraumático, no sé si existe Pues el sí. término. Sí, hay mujeres también. La presión claro. que... Y hay mujeres también que son tipo de que, ay, qué chiquita la tienes, y ay, te veniste bien rápido, y ay, no es que entonces todo eso le genera. Y si Güey. pasó una vez antes, pues el paciente lo ve como Está un trauma como y lo en- está otra vez desarrollando. Entonces sí es importante. Amigas, claro, no me estén o sea. traumando a los jóvenes, por favor. Déjenlo ser. Sí. Ay, no. Siguiente pregunta, tú dale. ¿Yo le doy? Sí. Es que tengo una buena. ¿En qué consisten las cirugías de reasignación de género? O sea, ¿cómo funciona eso? Bueno, para empezar, yo creo que es bien importante recalcar que las cirugías de reasignación de sexo, reasignación de género, se dan en pacientes trans. Y bien importante saber que existen transexual y transgénero. No son sinónimos. O sea, mucha gente lo ve como sinónimos. No son sinónimos. Amigo, ¿nos los podrías explicar para nuestra audiencia? Que... Y para mí, Transexual. por fin. Transgénero es un paciente que no se identifica con el género con el que nació, Ok, pero no se ha hecho ninguna cirugía para quitarse los genitales. ok. Y transexual solamente es y transexual es un paciente igual que no se identifica con el género que nació, pero ya se sometió a un procedimiento quirúrgico. Entonces las personas transgénero simplemente son mujeres trans, hombres trans, pero no se han hecho ninguna cirugía. Ok. Y transexuales son pacientes que ya se hicieron cirugías, Ya pasaron vaginoplastías, por el bisturí. faloplastías, todo eso. ¿Implantes también cuentan? Sí, de hecho, Tratamiento hormonal. De hecho, cirugía, cualquier tipo de cirugía, feminización facial, láser para el vello, Ya, te convierte lo del en tórax, transexual. mamoplastías, ya es una cirugía de reasignación de sexo. O sea, está ok. dentro de la cirugía de reasignación de sexo. El tratamiento hormonal, te preguntaba yo. No, porque no es Eso cirugía. no. Ujú. Ok. Sí, ese es Ya. el proceso para la transición, pues. Es un tratamiento para la transición. Ok. Bien importante, ¿qué es una persona trans? O sea, una persona trans es una persona que no se identifica con el género que nació. Ok. Y aquí es sumamente importante saber los 4 pilares de la sexualidad, porque de aquí se hace un abanico de posibilidades, A ¿no? ver, cuéntanos. Como lo que les mencionaba de los 3 colores primarios que... Sí, es que empezamos a hablar de eso antes de empezar y le dije, nah, papacito. Espera, A mí me espera. pones pausa y Caramba, a la empiezo. audiencia le va a encantar eso. Sí. Soy los 3 colores primarios. Haz de Son. cuenta que del rojo, del azul y del amarillo salen la mil y infinidad de colores que hay. Ah, pues igual acá. Son 4 pilares. El primer pilar es el sexo con el que nacemos Ok. por nuestros genitales. Soy hombre porque nací con pene y testículos y próstata. Soy mujer porque nací con vagina, útero, ovarios, mama, ¿no? Ese es el primer pilar. El segundo pilar y el más importante de todos es la identidad, Ok. la identidad de género. ¿Cómo me Ok. identifico yo? Me identifico como mujer, me identifico como hombre. El tercer pilar es cómo me presento ante la sociedad, si me he visto como mujer, me he visto como hombre, cómo yo me estoy dando a conocer la Ya. sociedad. Y el cuarto pilar es mi orientación sexual. Me gustan los hombres, me gustan las mujeres, heterosexual, homosexual, ¿no? Ok. Y de ahí, pum, ahora sí hagan y Lo les que hagan quieran. lo que haya. Por Desde ahí es donde se desarrolla toda la increíble diversidad que tenemos Claro. en este universo chulo. Por ejemplo, o sea, un ejemplo sería, yo, Javier, nací hombre porque tengo pene, Ajá. me identifico como mujer, me he visto como mujer, pero me gustan los hombres, yo sería una mujer heterosexual. Porque yo me estoy identificando como mujer. Entonces, Ajá. la identidad de género que yo tengo es como la pauta de donde me voy a basar para todo lo demás. Ok. Así yo me vista como hombre, como mujer, lo que sea. Si yo me identifico como de cualquier género que quiera, es de ahí donde yo voy a nacer. Y de ahí, por ejemplo, los que solo se identifican como hombre, se visten como mujeres, pero les gustan los hombres, ahí podrían entrar las drag queens. Ok. Los transvestis, los que se visten como mujeres, pero se identifican como hombres. No necesariamente todas las drag se identifican como mujeres. sí. Entonces de ahí empieza a ver lo que ahora son pues pansexuales o los que... Pues todos los géneros que ha habido últimamente, de ahí aparecen de estos 4 pilares de la sexualidad. Wow. Entonces a tu pregunta, ¿a qué va una reasignación de sexo? A poner o alinear al paciente con la identidad que él tiene, ¿no? Si es un hombre porque tiene genitales masculinos, pero se identifica como mujer, es alinear quirúrgicamente al paciente a que se sienta o se identifique con su propio cuerpo. ¿Y cómo sería un procedimiento para...? Ajá, iba a preguntar eso. Ajá.
para este paciente en ¿qué particular. tienes que hacer? Primero, pues mochar ahí, me Sí, imagino. digo, no es... ¡Qué elegante! De que tras. ¡Qué bárbaro! Póngalo aquí en la mesa. Listo, mujer. Siguiente. No vayas, ¿eh? No vayas la a ese verdad es que procedimiento. son cosas muy... Como son temas muy delicados, entran... No es un tema que solo lo ve el urólogo o el andrólogo, es un tema que es multidisciplinario. ¿Qué quiere decir? Que lo ve trabajo social, derechos humanos, cirujanos plásticos, urólogos, andrólogos, endocrinólogos, psiquiatras, psicólogos. O sea, es un trabajo multidisciplinario. No cualquier persona llega y dice, quiero ser mujer. Ah, pásale, te operamos el martes y ya. Vas a ser No, mujer. Sí, o sea, hay un proceso muy cabrón Muy detrás, cañón. pues. Hay lineamientos que nos obligan previos a la cirugía. Para empezar, el paciente tiene que seguir una serie de pasos, ¿no? Tener un diagnóstico de algo que se llama disforia de género o incongruencia de género. Eso es algo... Esto es algo ya pautado por psicólogos o por profesionales en este punto, pero aquí hay dos vertientes. Existe algo que se llama DSM-5, que es un manual de trastornos psicológicos, que es donde entran todo, donde entran la depresión, la ansiedad, los borderline, los esquizofrénicos, todo está este manual. Y dentro de este manual está la disforia de género, que son estos pacientes que no se identifican con el género con el que nacieron. Pero existe otro que se llama CIE-10, que el CIE-10 es la clasificación internacional de enfermedades de la OMS, que lo pone como una incongruencia de género. ¿Cuál es la diferencia de estas dos? El DSM-5, que es la disforia de género, sí lo patologiza, o sea, sí lo ve como un trastorno mental. Ojo, no estoy diciendo que es un trastorno mental. Pero en o sea, ese libro así está, sí, pues. Sí, en ese manual de DSM-5 donde se van todas las enfermedades mentales, aquí sí entra la disforia de género como trastorno. Ok. Y en el CIE-10, que es el de la OMS, el internacional, sí entra como incongruencia de género, lo ven más como un problema médico de salud sexual. Okay. O sea, no lo toman como una enfermedad mental. Ok. Más o menos como para que sea una idea, antes que los gays o los homosexuales era un trastorno mental, una enfermedad mental, pues es similar, pero aquí en el CIE-10 no lo toman. Entonces, el diagnóstico. Ok. Tener un diagnóstico por algún profesional de la salud mental. 2, que el paciente tenga la capacidad, tanto mental como para poder tomar una decisión de estas. ¿Sale? Una capacidad. 3, que sea mayor de edad. Y esto es bien importante porque ahorita ha habido un montón de broncas de ahora los papás que son súper open mind. Ah, sí. Y que yo voy a apoyar a mis hijos, que está bien. Apóyalos, pero ahorita espera. hay un problema muy grande que hay niños que dicen, es hombre y me siento como mujer. Y el papá, ya, denle hormonas a mi hijo de 7 años, de Pues no. 5 años. Entonces está teniendo un problema muy grande porque ¿qué hacemos? ¿A quién le hacemos caso? ¿A los papás que son los tutores del niño o esperamos a que el niño tenga 18 años y tenga su propia... Qué complejo. Su propio criterio. Está Entonces ahorita ha complejo. he visto que han estado demandando mucho en Estados Unidos por lo mismo, porque los papás quieren hormonizar a los niños y pues los doctores son como que, oye, pues, es un niño, o sea, No, afecta todavía muchas no cosas. Ajá. completado el ciclo hormonal para cambiarlo, ¿no? Pero para la cirugía sí es necesario tener más de 18 años. Ok. Otro punto importante para las cirugías es que el paciente haya vivido en el género que quiere por más de 12 meses. O sea, más de si es hombre y quiere ser mujer trans, que haya vivido como mujer en los últimos 12 meses. Esos son como más o menos los criterios que se necesitan para la cirugía, para poder hacer la cirugía de reasignación de sexo. Ok. Y todos estos requisitos, o sea, la meta de las personas trans que los cumplen es la cirugía de reasignación, pues, o sea. Sí. O sea, no puedes llegar a tener una cirugía si no has seguido estos lineamientos, pues. Ya. De hecho, hay una revista de las más actualizadas para esto del trans, la WPATH, que es todo lo de personas trans y te pone esos lineamientos para que puedas tener la... Es el checklist, pues, vamos a decirle. También, si tienes algún trastorno mental, como depresión o cualquier otro No eres trastorno candidato. mental, sí, pero si estás tratado. O sea, si los llevas y si lo estás tratado, podrías tener la cirugía. Porque luego, ya lo platicaron más adelante, viene los que se arrepienten, los que no. Es que Y sí, son qué cirugías Irreversibles. irreversibles en cuanto a la fertilidad. O sea, fertilidad ya no vas a tener, tanto en ambos lados. Ok. Entonces, sí. Oye, Javier, sí regresando un poco a lo que preguntaba Sofía hace rato,
¿cómo funciona? Por ejemplo, un hombre que quiere ser mujer, o sea, que se siente como mujer y ahora quiere cumplir el sueño, porque me imagino, le voy a llamar sueño porque me imagino que sí es la culminación de muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona la cirugía de cumplir ese sueño? Pues, en el caso de un hombre que quiere convertirse en mujer. ¿Cómo funciona el proceso quirúrgico? Sí, ¿cómo funciona? O sea, cuéntanos. La cirugía. Sí, la cirugía. Y la verdad, son cirugías de muy alta especialidad. Sí, me imagino que es súper complejas. Como les decía, no solamente entra el andrólogo ni el urólogo, entra el cirujano plástico, entra el endocrinólogo por toda la cuestión hormonal, entra el urólogo, el andrólogo, todos estos entran para la cirugía. Es más fácil hacer un hombre-mujer que Justo yo había escuchado eso. Entonces, ¿por qué? Te pregunto eso. Sí. Por la complejidad de la cirugía. Por ejemplo, la vaginoplastía en hombres, en mujeres trans, pues, es quitar todos los órganos masculinos, que es el pene y los testículos, ¿no? Y hay diferentes técnicas. La más utilizada es la inversión peniana, que, hazte cuenta, hacemos la penectomía, pero dejamos la piel. Esa piel la evertimos completamente, guardamos la uretra, que la uretra es el conducto por donde orinamos. Se guarda la uretra, se vierte el pene completamente, se forma una cavidad vaginal, se conecta la uretra para que esté en la zona donde debe estar, donde puede orinar. Y aparte el glande, la cabeza del pene, nosotros la reducimos para hacer un clítoris. Okay. Entonces se hace el clítoris, se hace la eversión para la cavidad vaginal, la uretra para que pueda orinar y con los testículos, bueno, con el escroto. Era lo que te iba a preguntar, si con el escroto servía de algo. Hacemos los labios mayores, labios menores y queda una vaginoplastia. La verdad quedan muy bien, ¿eh? ¿Sí? O sea, quedan excelentes. Muy bonitas, sí. Bonitas. Muy bonitas. Hasta en eso tienen suerte, Sí, caray. Ándale. Hay muchas otras técnicas. Hay la vaginoplastia con recto sigmoides, que es con un pedazo de intestino. O hay otras técnicas que es con peritoneo, que el peritoneo es un órgano que tenemos dentro del abdomen. Ajá. Y hay otras que no le hacemos una cavidad vaginal, que simplemente hacemos una vagina, pero no hay manera de penetración, porque no se le hace una cavidad vaginal. Okay. Entonces hay varias técnicas, ya es dependiendo de lo que el paciente quiera, lo que se puede hacer. Y también con lo que el hablarlo. paciente tiene, ¿no? Me imagino claro. que a partir de ahí se decide el proceso. Sí, y de hecho ahorita que preguntan, es más común que se hagan vaginoplastías a que se hagan faloplastías. ¿Por qué? Porque en los hombres trans muchas mujeres con la pura mastectomía, ellas tienen con eso. Sí, o sea, ya no quieren hacerse la faloplastia. Ellas se quitan las mamas y ellas ya están un poco más a gusto con su cuerpo. También yo lo he platicado con pacientes y muchos me decían de que, pues, como con ellas sí hay varios juegos que pueden utilizar, el arnés con los dildos y todo, pues no se someten a estas cirugías tan complicadas que es una faloplastia, tan complicables, porque la faloplastia sí hay mucha posibilidad de complicaciones. Después de la cirugía. Entonces, sí, los hombres trans, muchos con el simple hecho de la mastectomía, con eso están satisfechos. Okay. Amigo, las mujeres trans, hablas de que la cabeza del glande se usa para hacer un clítoris. La cabeza, el pene, la cabeza del pene, perdón. Ajá. Yo sacando mi vocabulario médico. Sácale. Y yo, uretra. Glande, uretra, base. Paro. Célula. Oigo ya. Qué buen doctor contigo. El glande se usa para hacer un clítoris. Esto quiere decir que las mujeres trans pueden tener orgasmos. Hay mitos alrededor de las cirugías sobre que ya no sienten, ya no pueden tener orgasmo. Bueno, ya lo hablamos al principio. El orgasmo es mental. Creo que esa es la palabra incorrecta. Pero más tener bien esta sensibilidad. Más bien tener sensibilidad, sí la tienen, totalmente. De hecho, hay encuestas publicadas en artículos que es casi el 90% que tienen sensibilidad. O sea, no hay quejas sobre la sensibilidad. ¿Por qué? Porque simplemente el glande lo reducimos al clítoris y punto. Donde hay más dificultad para la sensibilidad es en la faloplastia, por las conexiones nerviosas que se hacen, porque la sensibilidad está más en la base del pene y no en el glande, en el neoglande que hacemos, pues.
A ver, vamos a pensar que Cambiando, que yo quiero hacerme Sí. una faloplastia. Ok. Ya ¿Cómo pasé funciona? todos mis 4 Ya hiciste pasos, check. ya, o Ya. sea, ya. Puras ya, palomitas. ya, y antes de yo llegar a cirugía, me pondrés como en un proceso hormonal, o qué pasa previo a llegar contigo. Ahí va. Casi todos estos pacientes ya tienen un proceso hormonal previo. Ok. ¿no? De que testosterona. Depende, ok. depende del país. Ajá, sí, hormonas masculinas, hormonas femeninas. Depende del país. Es lo estricto que se ponen en cuanto a lo hormonal. Ok. ¿Por qué? Porque hay países que sí te piden cierto tiempo con hormonas y hay otros que dicen, no, pues está bien, Dale. te podemos hacer. Eso ya depende mucho del país. Pero sí, la mayoría ya tiene un proceso hormonal. Entonces, si quieres llegar a la cirugía, no hay ningún problema. O sea, de hecho, en hombres que se hacen mujeres, simplemente con el hecho de quitar los testículos, de hacer Ya. la orquiectomía bilateral, ya casi ni ocupan tanto hormona. Señorita, Ajá. sí. Ajá. Sí, porque los testículos es el principal órgano que produce la testosterona. Entonces, simplemente con eso ya también ayuda mucho. Depende mucho de los doctores, del endocrinólogo con el que vayan, de si posterior van a seguir usando hormonas o no. Eso ya también depende mucho del equipo médico con el que esté el paciente. ¿Y cuál sería el procedimiento quirúrgico? O Para sea, la faloplastia, ajá. eso está padrísimo. A ver, mí cuéntame. me Es fascina el que más porque, me gusta, porque está muy complejo. Está Ok. bien. O sea, estamos haciendo un pene de la nada. Ajá, unos justo. testículos de la nada. O sea, a mí me gusta mucho. Es más caro, sí, porque la mujer tiene que someterse a más procedimientos quirúrgicos que el hombre. Ok. El hombre simplemente se quita el pene, se quita testículos y vámonos. Ok. Listo. La mujer se tiene que quitar las mamas, se tiene que quitar el útero, los ovarios, se tiene que quitar y hacer un nuevo pene, ¿no? Entonces, ¿cómo es la faloplastia? Con injerto del brazo, Ok. muslo, espalda, hay varios lugares donde podemos agarrar un injerto. Vamos a Injerto hacer... es la piel. Ajá, injerto es un pedazo de piel que es con lo que hacemos el pene. Para envolver Hacemos el regalo. ineofalo. ¿Qué es lo difícil de aquí? Las reconexiones vasculares. O sea, reconectar todos los vasos otra vez, todas las venas, todos los nervios para que haya sensibilidad. Eso es lo complicado. Hacer una nueva uretra, porque la uretra de la mujer mide 4 centímetros. O sea, la del hombre mide 19, o sea, mide 15, 19 centímetros. O sea, está más grande. Entonces, y si le estamos haciendo un pene, pues tenemos que ¿cómo la hacerle todavía estiras? una nueva Ajá. uretra y todo. Ok, sí está Más la complejo. prótesis de pene. O sea, ponerle una prótesis de pene. Que es muy complejo por todo esto, por las reconexiones y todo. Entonces, cuando hacemos el pene, y aparte le estamos haciendo los testículos. O sea, con los labios vaginales hacemos testículos y metemos prótesis de Ah, testículo justo lo que para te decía, que... ¿qué le ponen? Para prótesis, hay prótesis de varios tamaños de testículo y se ponen prótesis si la paciente quiere, obviamente. Sí, Oye, está bien y la complejo. paciente escoge el tamaño del Tratamos de poner siempre del lo neofalo y más de grande los que se testículos o No, tratamos de poner lo más grande que se pueda siempre, pero sí es a las condiciones que se pueda, pues. O sea, siempre vemos lo mejor para el paciente. O sea, Claro. si no ponemos un pene gigante, pues no se hace Ay, siempre. no. Pero No sí te se tocó. intenta poner Sí, lo más grande que se pueda. más porque Ujú. dices que la faloplastia trae más ¿Qué complicaciones hay con eso? complicaciones. A ver, De las principales, pues infecciones. Los injertos son bien delicados, entonces los injertos se necrosan, hay necrosis del injerto, hay infecciones o no pega muy bien el injerto. O sea, hay muchas complicaciones en cuanto a la faloplastia. Y pues siempre que pasa alguna complicación es una lástima porque pues ya la paciente gastó Claro. un montón de dinero y entonces sí da mucha lástima eso de las complicaciones. Amigo, ¿nos podrías contar de la metoidioplastia? Sí. Es que sepan que Sofía y yo hicimos nuestra tarea, entonces Ajá. nos Sí, se pusimos a pusieron a leer e investigar. investigar. Pero yo no sé qué es, entonces sí, platícame. Es hacer un pene o no un neofalo, porque no estamos haciendo un neofalo, sino más bien el clítoris y los labios que ya tiene el paciente, agrandarlo. O sea, eso mismo. Obviamente que es un pene más pequeño, porque ok. su clítoris ya con los procesos hormonales empieza a crecer un poco más. Ok. Más, y también los labios, todo empieza a modificarse. Entonces, formar un pene a partir de la vulva que ya tiene la paciente. Es eso, ese es el procedimiento. No metemos ni un neofalo, no metemos prótesis, no metemos nada, pero sí queda ese pene hecho de la vagina de la paciente. ¿Y qué tanto puede crecer? No mucho, no son penes muy grandes. Simplemente esto es para que los pacientes pues se vean y no Y se vean digan, una vagina. bueno, Ajá, no se vean una tengo. vagina y estén satisfechos pues con eso mismo, pero si no. Lo recomendable es la faloplastia.
Pues sí. Pero me imagino que Otra vez. Metoidioplastia. metoidioplastia Sí. tiene mucho menos complicaciones Claro, postquirúrgicas, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente, Ay, no, totalmente. yo ando con mi vocabulario médico Ahorita, postquirúrgico. Entermascloideo, ¿cómo se llama? Lo que sea. X ya graduados los dos. Sí, Amigo, sí. hablabas que los pacientes gastan en estas cirugías. Sí. Específicamente en México. Si tú cumples con todo este checklist, etcétera, no, o sea, por ejemplo, vamos a ponerle Instituto Mexicano del Seguro Social, hospitales civiles, no cubren ese tipo de cirugías, no es una cirugía que, ok. De hecho, los porcentajes de cirugías de reasignación de sexo varía del país, porque hay países donde sí las cubre el gobierno, como España, y hay países como México que no los cubre el gobierno. Entonces el porcentaje de ¿Es por de tu las gusto? personas trans Sí. que se operan, pues varía muchísimo, muchísimo. Aquí en México no lo cubre, entonces Un seguro privado lo llega a cubrir, ¿no? no lo cubren. También, O sea, es todo por lo tu pagan gusto. los pacientes. Como la cirugía plástica, ¿no? O sea, que tampoco lo cubren. No, y aparte, es caro, carísimo, carísimo. A ver, en promedio. Varía Un monto mucho, al aire, ajá. varía Échale, mucho, tú échale, varía échale mucho números. del cirujano, del hospital, de lo que se haga, o sea, varía muchísimo, eso sí. Ajá. Pero, por ejemplo, los que se quieren hacer, las mujeres que se quieren hacer hombres, los hombres trans, Ajá. tienen que gastar en la cirugía de mamas, Uno. en la cirugía del útero del ovario, La en la prótesis histerectomía, ¿se de llama? histerectomía, la oforectomía, en la prótesis de pene, que es carísima la prótesis, en el neofalo. O sea, esas sí llevan más gasto por las múltiples cirugías que se someten. Sí. La mujer trans, pues no, porque nada más es la cirugía del pene y los testículos que en la misma cirugía se hace. O sea, no son diferentes procedimientos. Ya después se quiere poner prótesis, pues X. Sí, de hecho, la otra que se gasta entonces la prótesis y listo. Ajá. Pero en promedio, por decir un monto. Es En promedio. mucho, mira. Yo dije, me van a preguntar. Tengo que informarme Caray. también para más o menos, porque sí varía demasiado, muchísimo. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, la faloplastia está en $100,000. Ok. En Europa, muy similar, un poquito más cara. Faloplastia, sí, en Estados Unidos son como 20 millones de pesos. $100,000, no. 2 millones, ¿no? 2 millones de pesos. Sí. Ay, yo. Sí, yo No, 20 no millones saben de pesos. matemáticas, amigo. No soy financiero, que quede claro, que quede claro. No, Me di no, cosillas, pero no sabe nada de mate. Y yo, me van a secuestrar. Y yo, güey, ¿quién se opera? Bueno, también 2 ya no millones quiero está ser cabrón. paciente, pero ya lo pensé bien. Sí. No, así como 2 En México millones. es más barato, pero sí también ronda en millón. ¿sabes? O sea, Uno. ujú. Ok. Sí, entonces sí son 10, cirugías diría yo. caras. 10 millones. No es cierto. Antonio no le ha llamado. Secuestrados, todos los que hacen recambios se hizo secuestrados al rato. Es millonario. Oye, ¿cuántas horas puede tardar un procedimiento quirúrgico? Pensando en que es faloplastia, ¿sí, verdad? Sí, las que yo he estado, que han sido en España. Obviamente en España hay una curva más grande que aquí en México, porque pues aquí no hay muchos especialistas Ajá. como allá. Y sí han sido arriba de 6 horas, más. Aquí hubo el doctor que fue mi maestro, él hace resignación de sexo, y tuvieron una que entró un compañero que es cirujano plástico, Ajá. y sí tardaron como 12 horas en quirófano. O sea, son cirugías Sí, largas. es todo un tiempo, Sí, caray. sí. Me imagino que también el anestesiólogo tiene que estar al megatiro. Con 1000 cafés por todos lados. Poniendo musiquita para entretenerlos. Sí. Y- Javi, Ajá. perdóname, No, Sofi, tú, no, dale. dale. Ok. ¿Qué tipo de seguimiento o cuidado postoperatorio requieren estos pacientes? Pues posterior a la cirugía, como cualquier otra cirugía, ver que no hay infección, ver que el injerto en las faloplastías no se haya necrosado, si tenga buena irrigación, hormonal o no, ya va a depender mucho del endocrinólogo con el que estén los Ok. pacientes para ver si pueden seguir con hormonas o no. Pero regularmente el seguimiento sí tiene que estar en seguimiento obvio, los primeros meses muy seguido para ver el avance. neofalo, que no haya infecciones, que no haya... que la prótesis no esté disfuncional, etcétera, como cualquier cirugía. Y después nada más para ver cómo va la función sexual. Ya los seguimientos más tardados es para ver cómo te va en el sexo. Ujú. ¿Tienes sensibilidad? ¿Te funciona bien la prótesis para penetración? ¿Cómo te va
las vaginoplastías cómo va estas dilataciones, porque en las vaginoplastías se tienen que estar dilatando, porque si no se puede llegar a cerrar el conducto vaginal. Ya. Entonces tienen que estarse dilatando las pacientes para que no se esté cerrando ese conducto vaginal. Obviamente conforme va pasando más el tiempo, disminuye Como los las aretes, dilatadas. ponle tú. Ujú. ¿Y no es súper doloroso? Pues les enseña a lubricar, porque muchas pacientes... Ay, qué bueno que me acuerdo. Sí quisiera Dilo. decirles algo. Cuenta. Bueno, ahorita más adelante se lo digo. Sí les tenemos que enseñar a los pacientes a lubricarlo, porque luego muchos creen que ya, como es una vagina, lubrico. No, o sea, también depende mucho la técnica que se hizo. Si es la reversión peniana, no va a haber lubricación, es piel. No van a lubricar, tienen que enseñarse a lubricar en las relaciones sexuales y todo. Entonces, todo eso es lo que se le tiene que dar seguimiento a los pacientes después de la cirugía. ¿Qué ibas a decir Ajá. ahorita? Nos ¿Qué queda piñaste? poquito tiempo, Sí, échale. pues para... Escupe, Lupe. Creo que me compete que sí haya muy buena educación. Regularmente las pacientes trans, y lo digo de la mejor manera, muchas, bueno, ya hemos visto las famosas que tenemos que vienen de lugares muy mal, ¿no? Y muy complejos. Entonces, muy complejos, que no hay una tanto, situación de vida. que no hay tanto acceso a la educación, a que conozcan. Entonces, concientizar, y de verdad lo digo porque sé que es un tema muy polémico, lo estoy diciendo de la mejor manera, no hay que saber, hay que diferenciar que una mujer trans y una mujer biológica no es lo mismo. Ujú. En cuanto a la identidad y cómo se identifica la persona, claro que sí. Igual. Si tú te identificas como mujer, eres mujer aquí en China. Pero médicamente, no. ¿Y por qué lo digo el comentario? Porque me han llegado muchos pacientes que son trans, no porque sean cirugía, sino porque son trans de que se visten y todo, Ujú. pero que se creen mujeres. Entonces me llegan pacientes que no van a chequeos urológicos y llegan con cáncer de próstata, Ya. con cáncer de testículo, con múltiples enfermedades propias del varón, pero como ellas sí creen que son mujeres, No van. no van y no se hacen Pierden chequeo. estos Entonces, cuidados. lo que yo sí quisiera como que quede claro es, sí, por tu identidad de género, claro que eres una mujer, pero sí tienes que tener un chequeo urológico Sí, orgánicamente existe. porque naciste como hombre, pues. Entonces, la próstata te puede dar cáncer, que es el cáncer más común en hombres, de testículo. Entonces, tengo pacientes que los hacemos chequeos y les digo, oye, traes problemas de la próstata. Y ni siquiera sabían que era la próstata. Ellos ¿De pensaron, cómo? pero pues como yo soy mujer, yo no Ya tengo me la próstata. quité. Entonces, y me imagino que similar con las mujeres, los poniéndolo hombres en trans, me contrario. imagino similar ir a chequeos con el ginecólogo, Sí, aunque claro. ya seas hombre y aunque ya te hayas sometido a la cirugía y todo, siempre tienes que ir con tu chequeo urológico o ginecológico por el antecedente, pues de que eres que naciste con el género masculino, Sí, femenino. claro. Entonces, sí, eso sí quiero que bueno que me acordé que me Sí. dije, porque sí es interesante, Javi, importante. Para terminar el capítulo que yo estoy babeando del lo cool y no quiero todo que lo se que acabe. estoy aprendiendo, ¿nos podrías compartir algún mito que digas de que, güey, cómo la gente cree eso? O sea, que digas de que este mito está implantado en la sociedad respecto a las cirugías de reasignación de género. ¿Qué onda con esto? Desmiéntenos. O sea, uno que te acuerdes. La sensibilidad. Eso que tú dices, eso que decías del Ya, orgasmo. sí. De que no, pues es que ya no tienen orgasmo. Todo el mundo cree que ya perdieron su forma de disfrutar el sexo. Porque La dices que realidad. inclusive en la faloplastía hay sensibilidad. En la base sí se pierde un poquito ahí, pero en la base es donde hay un poco más de sensibilidad. Pero la realidad es que el sexo es también muy psicológico. Entonces, Claro. tener una buena relación sexual, un orgasmo por múltiples cuestiones de que te toquen en cualquier parte erógena del cuerpo, etcétera. Entonces, sí es un mito muy común que digan, ya, te vas a hacer la cirugía, ya no vas a sentir nada. Ese es un mito muy grande. Sí, sí, sí. Ok. ¿Te Javi, te quiero agradecer muchísimo por habernos Gracias, acompañado gracias hoy a ustedes. en este episodio de Universo Chulo. Compártanos de verdad, porfa, para crecer esta comunidad. No les cuesta nada y suscríbanse en YouTube. Y síganlo a él también en sus redes, por favor. Sí. Gracias, Javi. No, de que Javi, muchas gracias. agradecerte y pues nada. No, Gracias por por haber invitarme venido. y un saludo a todos. Y quitárnoslo dudas y aceptar que somos súper metiches, Sofía. Los más. Y médicos el día de hoy. son médicos. Nada de- financieros. Porque células. Firmado por Médicos Chayanne. no financieros. Lit. Gracias a todos. Aprobado nos por estamos viendo. Chayanne. Casi. Gracias. Ay.